La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la unidad en la iglesia. Aquí yo le quiero hablar a todos mis hermanos católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, a todos los que son la iglesia del Señor. ¿Ok? So vamos a analizar. Mucha gente me cuestiona o me dice que los católicos no son verdaderos cristianos, o que los testigos de Jehová no son verdaderos cristianos, o los mormones, o los católicos dicen que los separados de la iglesia católica no son de la verdadera iglesia. So vamos a estudiar esto, ¿ok? Fíjense bien. Si ustedes no tienen amor en su corazón, no conocen a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ok, fíjense bien. Juan, esto lo dijo Cristo Jesús. 13:35 de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, los católicos con los protestantes, los evangélicos con los católicos, con los testigos de Jehová. Todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Juan 20:31. ¿Ok? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. So, la iglesia es la que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero acuérdense también la advertencia que dice Santiago. Tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ok? El que cree el Evangelio, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene poder, porque ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le conduce. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, dice Jesús, viene la hora, y ya es, ahora es, cuando los que estamos muertos en el pecado, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermanos, tengan en cuenta que Cristo ya está sentado en el trono de Dios, ¿ok? A la diestra de nuestro Padre Dios, ¿ok? Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, el ungido, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Juan 9, del 1 al 38. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ok, fíjense bien, Cristo le abre el entendimiento a una persona que estaba ciega, a una que no veía, a la que no entendía el Evangelio. Viene y le abre sus ojos, que es alegórico para la iglesia.
Entonces viene una persona, Cristo lo manda al estanque de Siloé, en el estanque hay agua. Entonces, así como lo hizo en el capítulo 10 a Cornelio del libro de los Hechos, vino un ángel y le dijo: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado al cielo. Ahí haz de cuenta que aquí es Cristo abriéndole los ojos a esta persona, pero le dice: ok, manda a traer a Pedro, le dice el ángel. O sea que es lo mismo, ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, el enviado era Pedro, el que le tenía que predicar el evangelio, así como nosotros somos enviados para traer las buenas nuevas y en mi caso, para traer el mensaje de esperanza, porque mucha gente está perdiendo su fe, hay mucha división ahorita, no hay amor, ¿ok? Mucha gente está perdiendo su fe también porque hay muchas personas que vienen de una iglesia grande de nombre mundial y vienen y se meten escondidas para que la gente regrese, entre comillas, a la iglesia. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, todavía se llama Jesús, Yeshua, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. A él ya le había puesto el lodo, nosotros somos el lodo, entonces lo mandó. O sea, nosotros somos, ya les dije, nosotros somos el lugar, nosotros somos lavados con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, pero primero es a través de Cristo. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios es salvo. Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El pertenecer a la sinagoga tenía beneficios. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. O sea, aquí fíjense, hermanos, aquí también la palabra nos enseña que hay personas que prefieren a veces pasar desapercibido pecados que se cometen en la iglesia para no perder su lugar en la iglesia. Cristo nos enseña que él no vino a presumir que él era el Hijo de Dios. Él no vino a hacer eso, hermanos. Él vino a servir. Esto es en relación a
a mis hermanos testigos de Jehová. Ahorita hay muchos hijos que nacen en la iglesia de los testigos de Jehová que andan hablando muy mal de los pastores. Algunas cosas con verdad, pero eso no es bueno. No es bueno hablar de las personas que les hablaron de Cristo. ¿Okay? La persona que predica a Cristo es de Dios. El que crea que Cristo es el Hijo de Dios es salvo. Es salvo. Entonces, obviamente hay cosas que se hacen mal. Pues yo las he visto en todas las congregaciones, en las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, en los testigos de Jehová. Yo lo he visto en todas. Ahora, hay cosas que cuando yo comencé a predicar, yo dije cosas que no eran. ¿Por qué? Porque yo todavía no lo sé todo, hermanos. Lo que sí sé es que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mí. Y en eso yo soy justificado para con mi Padre Dios, para con mi Padre Jehová. Él me salvó. Dios es bueno. Yo no soy bueno. Él es bueno. Entonces yo soy salvo por fe, por lo que Cristo hizo por mí, porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, eso lo sé. Entonces, hay que dar fruto, y el fruto precisamente es el amor, hermanos. Es el gozo. Cuando tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios y en Él eres salvo, entonces ya vienes en la vida con gozo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo he escuchado, estaba también escuchando a otra persona, testigo de Jehová, que estuvo muchos años ahí, precisamente disgustado porque tapaban las cosas a veces de los pedófilos, porque donde quiera hay pedófilos. ¿Ok? Entonces a eso le afectó grandemente a este varón. Entonces ya empezó ahora sí que salir de ahí, porque lo que hacen las religiones, hermanos, te esclavizan, te lavan el cerebro para ellos, se puede decir, enseñorearse de ustedes. Esto lo hacen en todas las congregaciones. Y precisamente yo voy a tocar este tema aquí. Y lo voy a tocar grandemente. Fíjense bien, se los voy a decir ahorita. El que nos abre el entendimiento es Cristo, es el Señor. Entonces, nosotros no debemos de ser esclavos de nadie. Pablo dice que él es esclavo de Cristo, no de la gente. Dice, no se hagan esclavos de los judaizantes. Yo también les digo, hermanos, dejen la esclavitud de la doctrina católica, dejen la esclavitud, salgan, estoy hablando de la mente, salgan de ahí, no se dejen esclavizar. Cristo vino a darnos libertad. Nosotros somos libres. Y el que nos debe de conducir es el Espíritu Santo. Lo vamos a tocar, este tema aquí, en este estudio. Voy a hacer unos 3, 4, 5 estudios en relación a esto seguido. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, una de las cosas que menciona esta hermana, que era testigo de Jehová, algo que siempre, dice 5 cosas que siempre me molestaron de los testigos de Jehová. Y ella, una de ellas menciona, es porque no dejaban que la mujer fuera igual de importancia al hombre. Hermanos, Cristo lo dejó bien claro. Cuando los hermanos andaban, inclusive la madre de ellos vino y habló con Jesús y le dijo, les pedía el lugar, uno que se sentara a mano derecha y otro a izquierda. Y Jesús dijo, no saben lo que piden. No lo saben. Y luego los exhorta, les dice, Cristo les dice que hay que servir. Aquí no se trata de ser importantes, hermanos. Aquí no se trata de que la gente conozca el ministerio de nadie. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de servir. Y el ejemplo más claro es Cristo. Él vino a servir. Él dio su propio cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios.
por todos nosotros. O si nos da Él el ejemplo, nosotros hacemos nuestra parte. Yo que soy una piedrita en la iglesia, siendo Jesús la roca donde está cimentada la iglesia, y yo siendo una piedrita chiquita, el Señor construye su iglesia precisamente, y es Dios quien la construye, y es Cristo quien la... El fundamento es Cristo. Entonces nosotros que le servimos al Señor, hacemos nuestra parte. En mi caso, lo que estoy haciendo ahorita. El Señor me dijo, deja las cosas del mundo, no trabajes para ti, no trabajes para tus hijos, trabaja para mí. El que ama más a sus hijos, a sus padres, o sea, el que no me ama a mí, más que lo demás, no es digno de mí. Entonces, por amor a Cristo, le servimos, unos predicando, otros enseñando, otros sirviendo, porque hay muchos ministerios. Entonces, pero no es para que uno sea famoso, eso es vanidad. Cuando Cristo sanaba a alguien, le decía, no le digas a nadie. Y aquí ahorita parece, ándale, ve y dile a todo el mundo aquí que yo tengo el poder de Dios para sanar a todas las personas. Hermano, eso es orgullo, eso es vanidad. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Las mega iglesias no es parte de él. Ahora, no lo saben. Bueno, yo he escuchado ya, está un predicador que se llama Francis Chan. En la congregación en donde él predicaba, empezaron dos, él y su familia, y fue creciendo. Llegó a un punto en donde había 5,000 personas, y él miró que ya de ahí ya no crecían. Entonces él estudiando la palabra de Dios se dio cuenta que eso no estaba en la Biblia. Él se dio cuenta que se reunían en las casas, así como está en la carta a los Colosenses y en el libro de los Hechos. Entonces, ¿él qué hizo? Dejó la congregación de 5,000 personas y ahorita anda predicando en las casas. O sea, porque no se trata de que una persona le enseñe a 5,000 o a 10,000 o a 30,000. Se trata de duplicarse. ¿Cuántas personas debe de haber? De verdad yo creo esto, hermano. Yo le pregunté al Señor. Está en la Biblia. ¿A cuántas personas les dio de comer Cristo? Les dijo que se juntaran en grupos de 50. Si en una congregación ya hay más de 50, Dios ya tuvo que haber levantado a una persona ahí para ministrar, para que pastoree esa iglesia, pero para que se multiplique, no para que se queden 50 para siempre. Si ya son 60, ok, el Señor, el que honra al Señor, el Señor es el que levanta la iglesia. No, están unos que tienen 5,000 y no está listo, hermano. Y le dicen, no, hermano, a mí ya el Señor me dijo, no, pues no te llevas la bendición, te maldigo. Unos hasta maldicen, o sea, ¿por qué? Porque no quieren perder el dinero. Pablo lo dice a la iglesia de la Odisea, ok, si tú ya saliste de ahí, andas perdido, o sea, no encuentras un lugar. Fíjate bien, Cristo es tu pastor. Él debe de ser tu pastor a través del Espíritu Santo. Sí, Él puso pastores, pero los pastores, los predicadores, los que enseñamos, yo siempre te voy a conducir a Cristo, pero no para que estés aquí toda la vida, sino para que hagas lo mismo que yo hago, si es lo que el Señor... Porque en la carta a los hebreos dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero no, siguen siendo unos niños en la palabra de Dios. Les tengo que dar lechita, porque son unos niños todavía. Entonces, no, se trata de ir conociendo la palabra de Dios y que, como dice Pablo, yo quisiera que todos fueran profetas, yo quisiera que todos fueran maestros, yo quisiera que todos... ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero si hay maestros, o sea, pero verdaderamente profetas de Dios,
dice, pues aquella persona va a caer rendida. Va a caer rendida con la sabiduría de Dios, con la ciencia de Dios. Entonces, hermanos, si ustedes andan ahí, ¿verdad? Que no encuentran un lugar y llegaron aquí, bueno, estudien la palabra de Dios. Cristo es su pastor, Jehová es tu pastor. El Espíritu Santo debe de ser el que te guía. Entonces, si el Espíritu Santo te dice, ve a esta congregación, ve porque te lo está diciendo. Si estás aquí, bueno, aprende. El ministerio al que el Señor me puso es compartir, enseñar. Ok, eso aprende, pero no para que te quedes toda la vida aquí. Ni para que me hagas famoso a mí. No se trata de eso. O para que tú seas famoso. No, hermanos. Nosotros debemos de predicar siempre a Cristo, porque nadie conoce a Jehová. ¿Quién va a predicar a Jehová si nadie lo conoce? Cristo es la imagen misma de Jehová, de nuestro Padre Dios. Hay que predicar, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, el Padre, ¿qué hace? Honrar al Hijo para que no se enoje nuestro Padre Dios. Entonces debemos de predicar a Cristo, porque el que ve a Cristo ve a Jehová. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya les he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Dios les cegó el entendimiento a ellos para que no entendieran. Dios les cegó el entendimiento para abrirnos el camino a nosotros los gentiles. Porque Moisés habló de Cristo. En Deuteronomio 18, Moisés habla de Cristo. A él oír. Dice, va a venir un profeta, o sea, hablando de Cristo. Y de hecho, Moisés es una figura de Cristo. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí les estaba hablando este varón muy fuerte a los fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podré hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hermanos testigos de Jehová, hermanos de cualquier denominación, si ustedes aman, ese es lo que Cristo profetizó. El que ama a Cristo lo van a tratar mal en sus congregaciones, no nada más en el mundo, en las congregaciones. Si a ti te expulsaron, ¿ok? Gózate, porque a los profetas, a todos los profetas, los mataron. Dice Cristo, gócense, porque su galardón es grande. Okay, no se enojen, gócense. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esta parte en la Biblia, hermanos testigos de Jehová, le cambiaron el significado. Así es como dice, él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Y Cristo no le dijo, no, no me adores porque solamente debes de adorar. Tú debes de investigar eso. ¿Ok? Es tu responsabilidad. ¿Ok? Cristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Jehová es un espíritu, eso nadie le puede ver. Pero el que ve a Cristo, ve a Dios. ¿Ok? Ahora, el entendimiento te lo tiene que abrir el Espíritu. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Jehová, el Hijo de nuestro Padre Dios. Fíjense bien, aquí yo voy a hablar de renovación. ¿Ok? De renovación. Déjame brincar ahorita ese versículo de renovación y me voy a ir a... déjame ir porque ahorita el enfoque es quién es la iglesia. ¿Ok? Fíjense bien. Mateo 16 del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y a vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, esta es la roca, ¿ok? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo les he dado muchos versículos en relación al Hijo del Dios viviente, al Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ya Dios les reveló a ustedes que Cristo es el Hijo de Dios? ¿O todavía no? ¿Ok? Yo también les digo, yo también te digo que tú eres Pedro, Simón, tú eres Pedro, o sea, una piedrita. Y sobre esta roca, la roca que, lo que él dijo, que Cristo era el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, del Dios viviente, él es la roca. Una cosa es una piedrita y otra cosa es la roca. Nosotros somos piedritas. ¿Ok? Cristo es una roca, es diferente. ¿Ok? Si tú construyes tu casa, tu templo, o sea, tú construyes ahí que Cristo es el Hijo de Dios, o sea, el Evangelio, cuando viene la tempestad, los problemas de la vida, tú, que eres el templo de Dios, estás bien cimentado, no vas a ser avergonzado. Pero si tú crees que eres bueno y tú crees que te la mereces porque te portas bien y eso, entonces no has entendido el Evangelio. Pídele al Señor que te abra los ojos. Todavía tienes el velo, no puedes ver. Todavía no lo entiendes. Dile al Señor, Señor, estoy ciego, no lo entiendo todavía. No lo entiendo. Señor, quíteme el velo, Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? Fíjense bien en relación, dejen ir a Isaías, y ahorita les voy a leer otros versículos en relación a lo del Hijo de Dios. Ustedes que a lo mejor andan tristes por lo que está pasando ahorita en la iglesia, a lo mejor ustedes andan desfallecidos, están perdiendo su fe. Fíjense bien, hermanos. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ya me estoy haciendo como niño otra vez, me está cambiando la voz. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tú dirás, para mí que este es católico. Hermanos, yo crecí en la iglesia católica. Yo no estoy afiliado a ninguna denominación. Fíjense bien, yo soy cristiano.
Yo rehúso a afiliarme a ninguna denominación. Yo simplemente soy cristiano, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo me tomé un versículo de la palabra de Dios, de que mi mente está siendo renovada, y este es uno de ellos en el Antiguo Testamento, ahorita les doy el otro en el Nuevo Testamento. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Eso es a través del Espíritu Santo. ¿Okay? Efesios 4, 17 al 24. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, porque no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojáis del viejo hombre, el hombre del mundo o la mujer del mundo, que se corrompe según los deseos engañosos, los deseos de la vida, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, a través del Espíritu Santo, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Okay? Fíjense bien. Ando buscando Lucas para que vean cómo el Señor menciona Primera de Corintios 7:23. Les voy a dar este versículo de una vez. Comprados fueron por precio. No se hagan esclavos de los hombres. ¿Okay? No se hagan esclavos de los hombres. ¿Por qué? Porque si ustedes se hacen esclavos de los hombres, pues van a andar con pura vanidad. Es pura vanidad. Fíjense bien. Sobre la iglesia. Esta es la iglesia, hermanos. Lucas 1:35, en relación al Hijo de Dios. Todo en relación al Hijo de Dios. Lucas 1:35. Esta es la iglesia. Por eso yo digo, mis hermanos testigos de Jehová, ¿a qué creen que Jesús es el Hijo de Dios? Mis hermanos mormones que creen que Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos católicos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos evangélicos que creen que es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que en realidad crees que es el Hijo de Dios? Con el versículo que comencé al principio. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. He ahí la importancia. Y vamos a hablar también. Yo hablo doctrina, porque es lo que el Señor me dice, pero yo no juzgo a mis hermanos. Yo hablo la doctrina, y para el que tiene oídos para oír, oiga. Pero cuando yo me topo con un testigo de Jehová, bueno, el Señor es el que abre el entendimiento, ¿no? Entonces, uno predica a Cristo y hay personas que no quieren. ¿Por qué? Porque andan como una osa que ha perdido su cachorro. O sea, no se quieren despojar de su religión. ¿Ok? ¿Cuándo es cuando el Señor los toca? Cuando caen en el castigo, cuando sufren, cuando su vanidad, o sea, ahí de lo que presumen, eventualmente son avergonzados por no querer escuchar la verdad,
Entonces ahí es donde viene la humildad, ahí cuando sufren. Hermanos, no hay de otra, eso es para todos, sin excepción. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, en la anunciación, cuando viene el ángel Gabriel y le dice a María que va a tener un hijo, ¿okay? Le dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, Cristo, será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué lo mataron? Porque él dijo que era el Hijo de Dios. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Esto es lo que dice, hay personas, sobre todo evangélicos, que creen entender que nosotros somos salvos por fe. O sea, es por fe. Sí, es por fe. Pero la fe se manifiesta con nuestros hechos. Por ejemplo, tú puedes decir, yo tengo fe que no me pasa nada si me aviento de un paracaídas. De tanto, vamos a decir, yo no sé cuántos pies de altura, pero vamos a decir 4,000 pies de altura. Yo siento que sí me aviento. Pero ya estando ahí de donde te vas a aventar, no te avientas. En realidad no tienes fe, por dar un ejemplo así simple. Si tú piensas que tienes fe y todavía te da miedo la muerte, bueno, podrás tener algo de fe, pero todavía te falta, ¿ok? O nos falta. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo eventualmente tenemos que dejar los miedos. Si hay una cosa que Satanás hace es nos da miedos. Entonces ahorita Satanás está usando ahorita mucha gente alrededor del mundo para que la gente se asuste. Ahorita hay mucha gente con miedo. ¿Okay? Cristo vino para quitarnos esos miedos. Eso es salvación. La salvación más importante sí es estar con Él, sí. Pero a Cristo nos salva ya, ahorita. Nosotros ocupamos salvación aquí para que ya no tengamos miedo. Entonces, Santiago dice, o sea, se los voy a poner así, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, si tú no amas a tu prójimo, tú no crees en Cristo. Porque Cristo dijo, o sea, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú vas a hacer lo que Cristo dijo. Por ejemplo, viene uno y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dice, ¿por qué me dices bueno? Se cumplen los mandamientos. Dice, Señor, yo los cumplo desde joven. Y Cristo le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, o sea, deja el mundo y sígueme. Y él no quiso, no creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo vio, físicamente lo vio, pero no creyó, porque si hubiera creído, imagínate andar con el Hijo de Dios. Por Dios, o sea, eso es para todos, hermanos. Todos en nuestra vida negamos a Cristo. Lucas 8:28. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes? O sea, un demonio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le decía que saliera de él. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Confesar no solamente quiere decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es confesar. Pero también es amar al prójimo. Eso también es confesar. Yo confieso que creo en el Hijo de Dios. Y viene alguien y me cachetea. ¡Sas! Yo lo debo de bendecir. Y pongo la otra. Si es del mundo. Si es en la iglesia, viene uno de la iglesia y me cachetea, entonces ahí sí le puedo decir, hermano, ¿por
que me pega, o dígame qué hice yo para que yo me mereciera que usted me pegara, porque Cristo hizo eso. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me pegas? Entonces, esa es la evidencia de que creemos. La fe va ligada a las obras, pero porque precisamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Confesar a Cristo es hacer lo que... ¿Por qué dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? Por ejemplo, eventualmente esta persona que tenía dinero le pide a Dios, Señor, escucha mi oración, Cristo, o sea, yo creí en ti. Entonces le dicen, no, es que no creíste en mí, no me seguiste. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Fíjense bien, Cristo ya reina, hermanos. Cristo ya está reinando, ¿ok? Hay personas que están esperando que Cristo reine. Cristo ya está reinando. Aquí lo dice Pablo, Juan. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, en el cielo. Está Cristo en la cruz y están dos ladrones. Y le dice uno, si tú eres el Hijo de Dios, él no creyó. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha, ahí hay un significado, también ahí hay un mensaje. Le dice, ni aún estando en la misma condenación, o sea, en el sufrimiento, que es igual a condenación, ni aún así te arrepientes. Nosotros merecemos el castigo, pero él qué mal hizo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham. No en el seno del Padre, en el seno de Abraham. Uno es el seno del Padre y otro es el seno. Uno es el cielo y otro el paraíso. Juan 3:18. El que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, hay personas que dicen, los hindúes, ahorita Dios está tratando muchas naciones. Yo miré en YouTube hace unos años cómo quemaban a mis hermanos cristianos. Yo no sé de qué denominación eran, pero eran cristianos, ¿ok? Porque los mataron, no le dijeron, a ver, ¿tú de qué denominación eres? No, los mataron porque eran cristianos, ¿ok? Los quemaron, están en el internet, me imagino que todos están ahí. Les prendieron fuego estando ellos en vida. Una anciana y un varón como de unos 60 y tantos años, y una mujer, una anciana. En India, unos hindús. Ahora, nosotros debemos de amar a todos, aún a esos asesinos. La ira le pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces Dios está tratando ahorita a todos los que han tratado mal a mis hermanos cristianos. Hermanos, si ustedes andan en Babilonia, salgan de Babilonia, salgan del mundo, porque Dios ahorita, la ira de Dios se manifiesta todos los días, hermanos, en alguna parte del mundo, pero ahorita es mundial. Dios está tratando con naciones, ¿ok? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ahí está, está sobre él. Nosotros vamos, le predicamos a alguien, no, lárguese de aquí, ese no creyó. La ira de Dios está sobre él o sobre ella. Fíjense bien, en Hechos viene un etíope, ¿verdad? Un africano, un morenito,
negrito. Entonces viene leyendo Isaías. Entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahora, el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, ve y arrímate ahí a ese carro donde va una persona y predícale el Evangelio. Entonces se lo dice el Espíritu Santo, entonces él va, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, pues si nadie me dice. Y comenzando desde ahí, le viene y le predica el Evangelio. Entonces le dice, oh, mira, ya hay agua. Ustedes vayan y vean el contexto, yo nomás les voy a dar el versículo. Allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees, bien puedes. Dice, creo, aquí está. Cuando subieron del agua, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el versículo, pensé que había puesto todo el contexto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Es una persona que es bautizada, que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, va gozoso. Pero hermanos, tengan cuidado de no regresar al mundo, porque si antes les iba mal, ahora les va a ir 7 veces peor. ¿Ok? No hagan eso. Entonces, esa es la confirmación de quién es la iglesia. La iglesia es el que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Ahorita vamos a seguir en el siguiente estudio en relación siempre al amor, dando el testimonio y cómo debemos de comportarnos cuando nos encontramos personas de diferentes denominaciones. Hermanos, no tenemos por qué juzgarlos, hay que preguntarle, oiga, ¿a usted cree en el Evangelio? Sí, y yo siempre les predico hacia la gente, le digo, aunque me pudiera decir como que es el Evangelio. Entonces ya partiendo de ahí me dicen, entonces yo les hago preguntas, entonces eventualmente la mayoría de la gente no sabe lo que es el verdadero Evangelio. Entonces ya el Señor que va con uno, el Señor le da a uno palabra para predicarle. Uno ya tiene versículos, pero Dios mismo nos da palabra. Entonces se lo decimos. Algunas veces no lo aceptan, pero ya ese trabajo uno sembró. Por ejemplo, un testigo de Jehová, cuando va al salón de los testigos de Jehová, alguien sembró ahí. Donde hay palabra de Dios, ahí Dios toca a las personas, ¿ok? Alguien sembró y alguien regó, alguien tiene que regar, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces eventualmente Dios le va abriendo el entendimiento a cada persona independientemente de dónde está. No todas las personas tienen entendimiento, de hecho es la minoría. He ahí la importancia de seguir, de buscar a Cristo. Vamos a parar aquí, ahorita seguimos en el siguiente estudio que es en relación a la renovación de nuestra mente y en relación a amarnos los unos a los otros, ¿ok? Que el amor de Cristo, la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos y hermanas.